presentado por Vida Café, el café de tu vida. Zacatecas es uno de los primeros estados de la República que este año implementará el nuevo sistema de justicia laboral. El Poder Judicial del Estado contará con un juzgado en la capital y otro en Fresnillo para atender y resolver todos los conflictos entre patrones, trabajadores y sindicatos. La impartición de justicia laboral será pronta y expedita. Amigos de Triple R, paisanos de Chicago que nos escuchan y nos ven a través de la radio pública en Chicago. La palabra corrupción en este sexenio es la que más se ha repetido y el que más la ha repetido es el presidente López Obrador. Gracias a ese manejo que él ha hecho del combate a la corrupción, de la corrupción, obtuvo 30 millones de votos y ahora pues está donde está. Platicamos hoy con la secretaria de la Función Pública, Gabriela Rodríguez Rodríguez. Secretaria, muchas gracias por su tiempo. Muy buenas tardes, muchas gracias a usted, don Paco. Es un gusto, un honor estar aquí en este programa. Usted, además de ser secretaria de la Función Pública, es cabeza del Sistema Estatal Anticorrupción en Zacatecas. Usted tiene 15 días, 20 días de haber llegado a su encargo que le dio el gobernador Alejandro Tello. ¿Cómo encuentra usted la secretaría? ¿Sí es cierto que los gobiernos priistas, el de Miguel Alonso y el de Alejandro Tello, son o eran una cloaca de corruptos, como ha dicho el presidente? Miren, Paco, primero comentarle, efectivamente, tengo aquí a la cabeza de la Secretaría de la Función Pública, el gobernador me designó el día 15 de septiembre. Sin embargo, el nombramiento de esta dependencia, de la persona titular de esta dependencia, además de la designación del gobernador y de la toma de protesta ante el Ejecutivo del Estado, también tiene que ser ratificado ante el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Esta ratificación ocurrió la semana pasada, exactamente el martes de la semana pasada, y aunque las funciones ya estaban, como usted bien dice, apenas hace algunas semanas, cuento ya ahora con la ratificación propia del Poder Legislativo. Nada más una precisión, don Paco, efectivamente la Secretaría de la Función Pública forma parte del sistema anticorrupción, sin embargo la presidencia del comité coordinador de este sistema está en manos de los ciudadanos. La Función Pública se dirigirá al comité coordinador con absoluto respeto y absoluta coordinación, colaboración, comunicación franca con el resto de los integrantes del sistema estatal anticorrupción y cuando así no sea requerido con el Sistema Nacional Anticorrupción con los homólogos contralores de los estados. Esta conformación a mí me parece muy interesante porque por primera vez en la política anticorrupción los ciudadanos están, mejor dicho, involucrados y tienen la batuta de la presidencia del sistema para darnos cuenta de la política pública, indicadores y demás. Yo ya pude reunirme con algunos integrantes del sistema y creo que todos convergemos en lo que hoy necesitamos son indicadores de la política pública para saber dónde estamos parados realmente. Coincido con su comentario inicial cuando usted dice que la palabra corrupción ha sido de las más señaladas por el actual gobierno federal. Así es, un discurso de lucha contra la corrupción ha permeado en el ánimo público a partir de las declaraciones del presidente de la República. Esta lucha contra la corrupción la compartimos todos y todas. Desde el servicio público conocemos sus causas, conocemos también sus consecuencias. Muchas de ellas han cobrado vidas. Si nosotros pensamos en situaciones o en hechos particulares como el Paso Express, por ejemplo. Entonces, de esta lucha no se trata únicamente de cabezas de gobierno. Esta lucha contra la corrupción parte de todos los escenarios y en todos los niveles sociales. Todos estamos involucrados, es un tema endémico y por lo tanto requiere el esfuerzo de todos para hacerlo posible.
Pero el presidente no solo ha mencionado la palabra corrupción, él acusa, dice, les daban el dinero para el seguro popular y se lo robaban. Les daban el dinero para el impuesto minero y se lo robaban. Para él, todos los gobiernos anteriores a su llegada han sido corruptos. Eran un cochinero. Por eso le preguntaba yo si usted, al llegar ahí a la Secretaría, encontró que el gobierno de Miguel Alonso y lo que va del gobierno de Alejandro Tello están permeados por la corrupción, son nidos de corruptos. La administración pública es muy compleja, don Paco, y evidentemente vamos a encontrar diversas expresiones en cuanto al manejo de los recursos públicos. A veces se trata de un tema de criterio. Por ejemplo, si usted le pregunta a las universidades públicas qué opinan de la desaparición de los fideicomisos, van a decir que no es un tema viable, por supuesto. Quienes saben de temas financieros sabrán que no es un tema que esté impregnado de falta de transparencia o de falta de rendición de cuentas. Al final, la administración pública es un gran aparato en el que se requiere mucho criterio y mucho conocimiento del derecho administrativo para que lleguemos siempre a un buen puerto. De allí a generalizar absolutamente todas las percepciones respecto de eso me parece un tanto equivocado. La generalización no nos ayuda. Yo convengo en que para abordar el problema de la corrupción tenemos que ir paso a paso. Y esto no solo es un tema de discurso, sino que es un tema de la aplicación de la ley. No podemos hablar hoy de que absolutamente todo es corrupto y por lo tanto todo lo tenemos que desaparecer, porque es tanto como decir que si en un mezquite hay una plaga, lo voy a cortar desde cero. Insisto, generalizar antes de sanar no es dable desde la política pública. ¿Y qué encontró usted en la Secretaría? ¿Cuántos juicios hay pendientes? ¿Cuántos procedimientos hay de funcionarios del anterior gobierno y del actual gobierno? Porque da la impresión de que esta administración de Alejandro Tello ha quedado a deber en el combate a la corrupción. En el Congreso mucho se ha acusado al exgobernador Miguel Alonso, todavía en el Senado quieren que se le lapide en la plaza pública, pero en datos duros, secretaria, ¿cuántos juicios hay o cuántos procedimientos hay en marcha del anterior gobierno y de este? Bien, don Paco, mire, la pregunta es muy interesante porque aquí vamos un poco a explicar que tenemos dos regímenes actualmente con los que se siguen los procedimientos. Por un lado, la ley estatal que estaba vigente hasta antes del año 2017 y por otro lado, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es la que está vigente en función de este nuevo sistema anticorrupción. Aquí en la Secretaría de la Función Pública hay una subsecretaría de responsabilidades y en esa subsecretaría se concentran los dos tipos de procedimientos, insisto, los que se siguen con la ley estatal, porque la ley estatal estaba vigente al momento de la conducta, al momento de la gestión de los servidores públicos, y los que se siguen con base en la nueva Ley General de Responsabilidades, que es a partir del año 2017. Si nosotros nos echamos un clavado a los expedientes, le voy a platicar. En lo que va de la presente administración, las responsabilidades administrativas que tienen que ver con la ley general, se han iniciado 82 procedimientos de responsabilidades. Estos 82 procedimientos traen insertos a 147 servidores públicos y 4 particulares. Ojo, particulares. Es la primera vez que en materia de responsabilidades administrativas tenemos la figura de los particulares. De estos, 51 procedimientos son de carácter no grave, y 31 procedimientos son de carácter grave. Con la nueva conformación del sistema anticorrupción y de este nuevo entramado de responsabilidades administrativas, a la función pública le toca conocer y sancionar los asuntos no graves, mientras que al Tribunal de Justicia Administrativa le tocan los graves. Entonces, eso en cuanto a la nueva Ley General de Responsabilidades. En cuanto a la Ley de Responsabilidades Estatal, en lo que va de la administración, se han emitido un total de 448 resoluciones que tienen implícitos a 646 servidores públicos.
Cuando le digo que son 448 resoluciones, no significa que todas sean condenatorias. Para que se abra una investigación, para que se abra un procedimiento de esta naturaleza, a veces se requiere únicamente una denuncia, pero esa denuncia no necesariamente implica hechos ciertos o que al final de cuentas se derive alguna responsabilidad. Entonces, sonará un número importante, pero los resultados de cada una dependerá de las circunstancias en que se hayan presentado. Porque a ustedes, en su secretaría, va un ciudadano y denuncia a un policía que me extorsionó o me quiso extorsionar. Y ustedes hacen la investigación, hacen el resolutivo y dicen no es cierto o sí es cierto. Así es. Las denuncias ciudadanas, las quejas ciudadanas es un gran elemento con el que cuenta la Secretaría de la Función Pública. Actualmente nosotros también contamos con órganos internos de control en cada una de las dependencias y entidades de la administración pública, que son los que de primera mano tienen competencia para investigar y revisar las denuncias ciudadanas o bien los resultados de auditorías, los resultados de las revisiones. Y como usted dice, llega un ciudadano y nos señala, Secretaría de la Función Pública, órgano interno de control, fulano de tal, pretendió realizar una extorsión contra mí, me pidió dinero, hay un moche, etc. El órgano interno de control debe darle seguimiento al tema. Y donde no hay órgano interno de control, que debo decir que prácticamente estamos cubiertos en la totalidad de las dependencias y entidades, la función pública asume el tema. Le comento también que hace poco tiempo esta Secretaría echó a andar un sistema digital para quejas y denuncias de la ciudadanía o manifestaciones ciudadanas. También hemos recibido felicitaciones para algunos servidores públicos o servidoras públicas. En general, en esta plataforma, la ciudadanía puede acercarse a la Secretaría de la Función Pública. ¿Qué hacemos nosotros? Redirigir la petición, hacer el acompañamiento para los órganos internos de control, que en primera instancia son quienes revisan este tipo de conductas y de denuncias ciudadanas. Me decía usted que hay 80 y tantos procedimientos de la Ley de Responsabilidades, que es de 2017 para acá. Quiere decir que corresponden al actual gobierno, al gobierno de Alejandro Tello. Sí, en algunos casos y en otros corresponden, con este procedimiento nuevo de la Ley General, corresponden a servidores públicos de la otra administración, pero que se iniciaron ya a partir de resultados de auditoría, de resultados de revisiones, se iniciaron con el procedimiento de la nueva ley, aunque en el fondo se vayan a resolver con la ley anterior, con la ley en la que pasó la conducta, pero procedimentalmente se abren a través de este nuevo mecanismo de la Ley General. Entonces tenemos servidoras y servidores públicos de ambas administraciones. Y me decía usted que hay unos graves y unos no tan graves. ¿Cuáles, de los graves, cuáles se pueden mencionar? Bueno, yo no podría mencionarle justo por protección al debido proceso y protección a los datos personales de los servidores o servidoras públicas procesados, quiénes son. Sino a grandes rasgos podría decirle, cuando hablamos de faltas no graves, son esas que nos señala la propia ley. Hay un catálogo de responsabilidades graves y hay también ciertas conductas que impactan en las no graves. Por ejemplo, una falta al Código de Ética del Servicio Público integraría una falta no grave. Y dentro de las faltas graves tenemos diversos supuestos. Supuestos que también pueden involucrar a particulares. Sin embargo, sí le quedo a deber los nombres por la protección que debemos tener a los servidores públicos procesados y para respetar el principio del debido proceso. Pero se refieren, por ejemplo, a mal manejo de licitaciones o mal asignación de contratos, incumplimiento de obra, que esto podría ser de los particulares. Así es, don Paco. Dentro de la Ley General de Responsabilidades podemos encontrar diversas hipótesis que van, como usted lo señala, desde una mala integración en los expedientes de contratación de obra pública, de contratación de adquisiciones, o bien los más comunes son el tema de los incumplimientos. Hay un dato que me voy a permitir señalarle. En lo que va de este gobierno, sí hemos tomado acciones contra los particulares incumplidos. Tan es así que por primera vez hay devolución
de recursos públicos ante incumplimientos de los propios particulares. También debo decir que hay muchas circunstancias en las que no necesariamente el dolo se hace presente en las conductas. Hay circunstancias en las que la falta a veces de pericia dentro de los procedimientos, que son muy rápidos, pudieran ocurrir ciertas omisiones. Esas se investigan, por supuesto, con la debida diligencia, aunque no constituyan pues una conducta gravosa por parte de los servidores públicos. Secretaria, y en los casos donde se comprueban las irregularidades, me dice usted que particulares devolvieron el recurso público. ¿Cuáles son las mayores sanciones que ustedes pueden aplicar a un funcionario que incumple con la ley o que incumple con su responsabilidad? ¿Hay posibilidades de denuncia penal? Sí, por supuesto. La obligación que tienen todos los órganos fiscalizadores, por ejemplo, como la Auditoría Superior del Estado, o los órganos investigadores, como la Secretaría de la Función Pública, o los órganos internos de control, es que independientemente del procedimiento administrativo que nosotros seguimos por las faltas que marca la Ley General de Responsabilidades, si nosotros advertimos que de allí se deriva un delito, de los que establece el catálogo del Código Penal, tenemos que dar vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Anticorrupción, perteneciente a la Fiscalía General de Justicia del Estado. Entonces, las responsabilidades, la teoría de las responsabilidades nos dice que pueden seguirse incluso de forma independiente las civiles, las penales, las administrativas y las que resulten. En cuanto a las mayores sanciones que se han impuesto, debo decir que en Zacatecas ya existen algunos servidores públicos inhabilitados en los que se recomienda que la persona inhabilitada no puede ejercer algún servicio público, ya sea a nivel municipal, estatal o federal. ¿Cuántos inhabilitados hay y cuántos de primer rango? Porque yo recuerdo entre los que han sufrido inhabilitación está el exsecretario de Finanzas, Fernando Soto. ¿Cuántos hay de primer nivel que estén inhabilitados? Mire, el tema es así. Se puede determinar alguna sanción por parte ya sea del Tribunal de Justicia Administrativa o de algún otro órgano, pero para que se consideren realmente inhabilitados tienen que ser sentencias firmes. Esto es, que el servidor público que fue involucrado en el proceso ya haya agotado todos los mecanismos de defensa que tiene y ya se puedan determinar ya se pueda quedar firme esa sanción de inhabilitación. Hasta la fecha, las sanciones que se han emitido en este sentido han sido atacadas por parte de los servidores públicos, es decir, ellos mismos han hecho uso de su derecho de defensa y se encuentran revisando en el Tribunal Federal, en los tribunales federales, allá donde se denuncia la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de los actos que se hayan realizado por las autoridades estatales. Como entonces, el exsecretario la gran parte de ellos que se han mencionado en los medios siguen bajo procesos de defensa. Fernando Soto impugnó la resolución de inhabilitación. Así es, existen impugnaciones, controversias jurídicas antes de que se pueda considerar firme la inhabilitación. Y en este caso también está el exsecretario de Salud. Así es, quien también está siguiendo un procedimiento jurídico ante las instancias federales. ¿Y esto no va en demérito del trabajo de combatir la corrupción? Porque, pues, finalmente el ciudadano dice, ¿de qué me sirve denunciar si todo este procedimiento tarda años y años y años? Pues ya se va a terminar el quinquenio y todavía no se resuelve lo del sexenio anterior. Lo que usted toca es un tema muy sensible dentro de la Administración de Justicia y más cuando se trata de procedimientos sancionadores. A veces creemos que el tiempo que esto nos lleva desalienta, por supuesto, la denuncia, la queja ciudadana. Sin embargo, nosotros como operadores del sistema,
estamos convencidos de que esta nueva dinámica de las responsabilidades administrativas nos exige ser, sobre todo, garantistas de derechos humanos. Cuando se le acusa a una persona, lo menos que las autoridades debemos de procurar es que su proceso sea limpio y sea pulcro, porque no solo estamos hablando de las conductas que nos fueron denunciadas, sino que estamos hablando también de la dignidad de las personas. Yo no sé qué sería de este país si todas las personas a las que se les acusa de una u otra cosa no tuvieran derecho de defensa. Lo primero que tenemos que privilegiar son procedimientos claros, procedimientos bien hechos. Solo así podremos acabar con la impunidad. Pero dentro de estos procedimientos claros y bien hechos, el derecho de defensa juega un papel fundamental. Mucha gente, es cierto, ustedes lo saben, usted lo sabe, don Paco, aprovecha a veces argucias legales para poder hacerse de más tiempo y llevar esto a temas muy largos. Sin embargo, la defensa del ciudadano que es procesado, del ciudadano que es señalado, es muy importante. El principio de presunción de inocencia es un principio que está presente en toda la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Más que verlo como un desaliento a la denuncia ciudadana, que estemos poniendo en revisión los actos en cuanto a su legalidad o en cuanto a su constitucionalidad, lo que logra es que las autoridades administrativas que estamos a cargo de estos procedimientos cada vez seamos mejores. Y que entre más mejoramos los procedimientos, más eficientes nos volvemos. Y más en un tema como estos, don Paco, donde la ley general tiene muy poco tiempo. A esta generación de la función pública del gobierno de Alejandro Tello le tocó implementar el nuevo modelo. Apenas estamos viendo resoluciones de la Corte respecto a la Ley General de Responsabilidades. Cuando nos reunimos con los contralores nacionales, estamos en el debate permanente de los criterios que aplicamos. Entonces, este nuevo modelo de responsabilidades administrativas representa muchos retos, pero tenemos que ser pacientes. Mientras más revisados estén nuestros actos, las personas deben tener mayores certezas de lo que estamos haciendo bien. Y eso no abona más que a garantizar la certeza jurídica tanto de los denunciantes como de los denunciados. Porque el ciudadano se pregunta, pues ¿cómo le hizo López Obrador? Tiene 2 años y ya metió a la cárcel a Emilio Lozoya, ya metió a la cárcel a García Luna, ya metió a la cárcel a parte de los corruptos que encontró del gobierno de Peña Nieto. En 2 años, secretaria, y nosotros ya transcurrieron 5 y no hemos podido proceder contra los corruptos del sexenio de Miguel Alonso. Yo no le estoy diciendo que sí haya delitos. Lo que yo digo, y creo interpretar la opinión de mucha gente, es que el aparato de justicia es muy lento. La Fiscalía tiene 60 denuncias de la Auditoría Superior y ha metido a la cárcel a un expresidente municipal. Algo se tiene que hacer para que la gente se sienta más protegida y más atendida. En eso estoy totalmente de acuerdo. No es exclusivo incluso del sistema de responsabilidades administrativas o de delitos que involucran a servidores públicos, es en general del sistema de justicia. Lo que sí estoy convencida es que un buen caso no se arma de la noche a la mañana. Sin embargo, justo usted acaba de dar con el punto. ¿Cómo hacemos más eficientes a las autoridades que estamos involucrados en la lucha contra la corrupción? Ese es el principal objetivo del sistema anticorrupción, tanto el nacional como en el local. En el sistema local anticorrupción nos sentamos todos, desde el auditor, la función pública, la fiscalía especializada, el ISAI, la ciudadanía. Y ahí nos tenemos que comunicar y tenemos que establecer comunicación real con todos para que nuestros criterios se homologuen. Ahí también está el Tribunal de Justicia Administrativa. ¿Cómo hacernos más eficientes? Comunicándonos, mejorando nuestros canales de coordinación. Si la Secretaría de la Función Pública puede facilitar información a la Fiscalía especializada en temas de anticorrupción, lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer con la mayor diligencia. Si la Fiscalía, por el contrario, tiene a través de la Unidad de Inteligencia Financiera,
tiene datos que le puedan servir a la Secretaría de la Función Pública o a la auditoría para efectos de fiscalización o de investigación, tenemos que hacerlo. De eso se trata, de que en el sistema anticorrupción nos comuniquemos, nos coordinemos y hagamos mejor nuestro trabajo. Es una deuda que tenemos todas las autoridades involucradas en el tema anticorrupción. No basta solo reconocer la deuda, tenemos que ponernos a trabajar para cumplirla. Secretaria, le agradezco mucho su tiempo, muy amable y muy ilustrativa su plática. Muchas gracias. Al contrario, don Paco, le agradezco mucho y bueno, esperemos que a la brevedad usted se pueda dar una vuelta para acá insisto, repase episodios anteriores. Así que esta es su casa, bienvenido y me ha dado mucho gusto platicar con usted. Le agradezco su tiempo. Gracias a su productor. Gracias, hasta luego. Hasta pronto. Soy Francisco Reynoso. Súmate a los amigos de Triple R, suscríbete y déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Hasta la próxima.